una regidora que le digo que nada más lo vamos a mencionar. Muy buenos días a todos los presentes. Solicitamos su amable atención para comenzar la conferencia magistral Género y Poder, la participación política de las mujeres. En el reconocimiento de que la igualdad de las mujeres debe ser un componente central para intentar resolver los problemas sociales, económicos y políticos que hoy nos acontecen en todos los ámbitos de gobierno, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, en el marco del ciclo de conferencias 2014, ha preparado este importante evento, para lo cual saludamos con aprecio a la doctora Graciela Vélez Bautista, profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Recibimos con afecto al señor presidente municipal de Ocuilan, ingeniero Raúl Abilio González Márquez. Destacamos la presencia del señor presidente municipal de Almoloya del Río, Juan Carlos Gutiérrez Bobadilla. De igual forma, agradecemos la presencia del señor presidente municipal de San Antonio La Isla, José Uriel Torres Aldama. Queremos hacer especial mención de la presencia de la señora regidora maestra Claudia Ruiz Bastida, quien viene en representación de la señora alcaldesa de la capital mexiquense. Con el permiso de cada uno de ustedes, enunciaré a los municipios de esta bella entidad cuyos ayuntamientos y administraciones públicas nos hacen favor de acompañar. En principio, quisiera hacer mención que nos acompaña todo el ayuntamiento de Ocuilan. Los señores regidores de los municipios de San José del Rincón, Toluca, Almoloya de Alquiciras, Jiquipilco, Polotitlán, Lerma, Valle de Bravo, Tepetla-Ustoc, Donato Guerra, San Antonio La Isla, Temascalcingo y Timilpan. De igual forma, saludamos con afecto y agradecemos el favor de su presencia de los servidores públicos de las administraciones públicas de las siguientes municipalidades: de Sultepec, de Calimaya, de Tenango del Valle, de La Paz, de Ozumba, de Tlalnepantla, de Tecámac, Valle de Chalco, Sinacantepec, Nicolás Romero, Acambay, Temuaya, Tonanitla, Naucalpan, El Oro y Ecatepec. Muy especialmente agradecer y reconocer la presencia de las señoras directoras para la equidad de género, coordinadoras de los institutos de la mujer, presidentas y directoras de los organismos DIF, coordinadoras de los institutos para la protección de las mujeres o atención a la mujer, coordinadoras municipales del Consejo de la Mujer, así como a cada uno de los servidores públicos encargados día a día de promover, difundir y trabajar en pro de la equidad de género. Finalmente, agradecemos la presencia de estudiantes y académicos, compañeros de la Contraloría y de las dependencias del Poder Legislativo, señores medios de comunicación, a cada uno de ustedes, quienes nos hacen favor de acompañarnos, agradecerles su gentil presencia. Para comenzar, cedemos el uso de la palabra al Contralor del Poder Legislativo, doctor Victorino Barrios Dávalos, con el propósito de que nos dé la exposición de motivos, así como para dar lectura de la síntesis curricular de nuestra ponente. Muchas gracias. Es un gusto recibirlos aquí en la Contraloría, en las dependencias del Poder Legislativo, pero particularmente en este salón,
que es un salón de mucha historia, porque antes aquí se hacían las sesiones. Este era el lugar donde sesionaban los diputados. Y bueno, ahora ustedes lo pueden ver, es en la parte central. Es un lugar donde han pasado importantes exposiciones de distintos autores, a veces invitados por los partidos políticos, a veces invitados por las dependencias y particularmente la Contraloría, que ha hecho de las presentaciones, de las exposiciones, un pan de cada día en esta dependencia. Ahora nos toca presentar a una autora, escucharla, a una autora que es un producto auténticamente del Estado de México y de la universidad nuestra, de nuestra alma mater para muchos. Es un gusto que nos acompañe. Esta es la 7ª conferencia que tiene la Contraloría en el año, para que vayan viendo, pues 4 hombres, 3 mujeres, ¿no? Ese es el récord que llevamos, el registro. Pero en estos últimos años, la Contraloría ha organizado más de 55 conferencias, precisamente, de distintos temas, y pocas veces habíamos encontrado tanto eco. Hoy, bueno, ya en otro momento vino un cabildo, pero le faltaban 2 regidores, hoy viene un cabildo completo, es el de Ocuilan. Me da gusto porque incluso les quiero decir que nos han solicitado un espacio en la Contraloría para llevar a cabo su sesión de cabildo, cosa que nos da mucho gusto. Cualquier ayuntamiento puede hacer uso de las instalaciones de la Contraloría del Poder Legislativo en el momento que sea necesario. El tema de hoy es un tema en la mente de muchos de reciente cuño, pero en la historia del mundo es muy importante. Por ejemplo, para quienes no lo recuerden, desde 1925 tenemos representación de género en algunos ayuntamientos. 1938, en el estado de Guerrero, hubo la primera presidenta municipal del país. Por cierto, una señora que le dijo al presidente municipal de Chilpancingo: pues tú no sabes lo que estás haciendo. Lo quitó. En esa historia que tenemos en México, pues no duró más de 60 minutos en el lugar, pero fue presidenta municipal a fortiori. Se subió al lugar y el hombre no sirve y lo bajó y total se puso ahí. Grave pagó el asunto, pero así ha ido evolucionando esto. Desde 1898 hay registro de que se haya votado en otras partes del mundo, pero en México medio siglo después, 1953, se le da la oportunidad de votar a la mujer, cosa difícil de entender, pero ya en San Luis Potosí, en las elecciones municipales, las mujeres votaban, ¿no? En otros momentos tenemos registro, Yucatán, por ejemplo, la primera regidora, en muchos otros lugares donde se empezó, y San Luis Potosí como que siempre ha ido como que de avanzada en muchas cosas, ¿no? Ahí permitieron el voto femenino, se les permitía votar a los presos y a las mujeres, solo las que sabían leer y escribir, pero después de 1953 tienen el derecho de votar en las elecciones federales. Muchas cosas han pasado, muchos sucesos, anécdotas, pero quizá la anécdota más importante de alguna mujer sucedió hace 350 años, cuando la musa, ¿no?, la musa de América, la musa de México, decía que los hombres somos un poco necios, ¿no? Hombres necios, nos decía. Fíjense el toque que le daba a la inspiración de alguien que desde entonces sabía y decía, lo escribía, que tenían la misma capacidad que nosotros.
Lo veo, eso tenemos que entenderlo las instituciones, todas las instituciones. Si ustedes revisan el Consejo de la Judicatura Federal, encontrarán que son puros hombres. Revisan la Administración Pública Federal y los primeros cargos, solo 3 mujeres. Revisan la legislatura federal y encontrarán que ni el 25%. Y si nos venimos al Estado, encontramos un consejo, bueno, si en el poder legislativo no hay representación de las mujeres, en el poder ejecutivo menos, y en el poder judicial casi nada. Aquí en el Estado de México vemos unas cuantas legisladoras, ¿verdad? 14 presidentas municipales de 125, que es el lugar donde está más representado. Luego, si nos vamos al Ejecutivo Federal, una mujer. Y nos vamos al Consejo de la Judicatura Estatal, una mujer también. Bueno, algo pasa. Tenemos que ir entendiendo que este país está compuesto la mayoría de mujeres. 52 de cada 100 son mujeres. Todas votan. No se trata de convertirnos aquí en un defensor de las mujeres. Las mujeres pueden solas y todos podemos solos. El asunto es cómo entendemos que jugamos distintos roles, cómo entendemos que la diferencia no solo es biológica, la diferencia es de la toma de decisiones, el rol que jugamos, cómo nos involucramos, y ese es el papel que tenemos que ir pensando ahora. Hay momentos que en la Contraloría ha estado casi 50-50 y se muere, pero nos hace falta, creo, en este país ir entendiendo que las cosas van a ir modificándose en la medida en que nos vayamos cultivando, en la medida en que nos vayamos preparando y pensando en que la sociedad tiene 2 componentes principales, podrá haber otros, también hay que decirlo. La perspectiva de género no es solamente hombre-mujer, ahora hay quien reclama sus derechos y esta sociedad tiene que ser tolerante, incluyente, respetuosa, y también debemos de ir aprendiendo todos los días. Por eso nada más real que cuando va a una conferencia, hoy se aplica mejor que en ningún otro momento, lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz, al conocimiento, ¿verdad? Cuando vayamos al conocimiento, pues es acercarnos a él, no para conocer más, sino para ignorar menos. Eso decía Sor Juana, ¿verdad? Y después, Isaac Newton decía, lo que conocemos de los asuntos es la gota en el océano. Pues vámonos cultivando, vamos aprendiendo, vamos entendiendo que esta sociedad solo va a poder acercarse a mejores estándares de calidad de vida cuando se entienda que hay diversidad, que hay varios integrantes que reclaman sus derechos. Por eso es un gusto que en la mesa de honor nos acompañe los amigos presidentes de San Antonio La Isla, de Ocuilan, de Almoloya, Río, muchas gracias. Por cierto, los 3 ayuntamientos que con frecuencia nos acompañan, no quiero decir siempre porque también ha estado aquí el presidente de Ecatepec, lo mismo de municipios chicos que de grandes, de Valle de Bravo, pero el que se acerquen y vengan con todo su cabildo es un gusto. Qué bueno. Quiero presentar a la doctora Graciela Vélez con la exposición Género y Poder, la participación política de las mujeres. Les decía, es un producto genuino del Estado de México, lo cual nos da mucho gusto, y además de nuestra queridísima universidad, la Autónoma del Estado de México. Licenciada en Filosofía, maestra en Administración y Políticas Públicas y doctora en Ciencias Sociales por la UAM. Además, realizó estudios de género en el Colegio de México.
Es profesora investigadora de la UAM en la Facultad de Ciencias Políticas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cofundadora de la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la misma universidad. Ha sido coordinadora de la reestructuración del Programa Gubernamental del Estado de México, Compromiso con la Equidad de Género, coordinadora del taller para funcionarios municipales sobre la incorporación de la perspectiva de género en las políticas municipales, consejera distrital, autora de diversos libros y artículos sobre género y política, género y universidad, género y violencia contra las mujeres, conferencista y ponente en congresos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Género y Ciudadanía le fue publicado en la revista Espacios Públicos, Género y Éxito Académico y Científico en la UAM, en la revista Estudios Feministas, Construcción Social del Sujeto Político Femenino, publicado por Porrúa, el primer cuaderno de investigación Salud Sexual y Reproductiva y Violencia de Género, en la UAM, Bonobos Editores, y tiene muchos reconocimientos. Quizá el más importante reconocimiento que tiene la doctora es que tiene conocimiento del tema, es una mujer sencilla, pero además, cuando la Contraloría del Poder Legislativo le pidió que si podía venir a dar una plática sobre el tema, de buen gusto aceptó, lo cual le agradecemos mucho desde ahora y estaremos muy agradecidos por el conocimiento que nos pueda expresar. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Agradecemos al doctor Barrios su amable intervención y en estos momentos los invitamos a escuchar la conferencia magistral Género y Poder, la participación política de las mujeres. Pues muchísimas gracias por las palabras aquí con las que me ha hecho el honor de presentarme el maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Judicial del Estado de México, perdón, del Poder Legislativo del Estado de México. Agradezco mucho la compañía, el apoyo de los señores presidentes municipales que me acompañan en el presidium. Es muy loable que ellos dejen por un momento las funciones tan importantes que tienen que resolver en sus respectivos municipios y que se acerquen a este recinto que está lleno de historia para escuchar hablar de una temática de mucha actualidad, de poca importancia para algunos, pero de mucha importancia o de vital importancia, diría yo, para la democracia. Agradezco mucho la presencia de todas las mujeres presentes, funcionarias, ciudadanas, estudiantes, amigas y compañeras que nos acompañan, asimismo de los hombres que también a veces se piensa que cuando se habla de género o de la equidad de género es un asunto de mujeres. Este es un asunto no de mujeres, sino es de mujeres y hombres, porque el género trata la relación entre mujeres y hombres, pero principalmente del avance y del desarrollo humano de cualquier sociedad. Pues agradeciendo esto de antemano, voy a permitirme comenzar a hablar de la temática que considero de verdadero interés, porque muchas cosas de estas se desconocen, algunas se conocen, pero no se les ha dado la importancia que deben tener. Y si ustedes me lo permiten, preferiría estar de pie, porque como pues yo soy maestra, yo soy profesora universitaria, pues ya me acostumbré a no estar tan quieta, ¿no? Y bueno, pues voy a levantarme aquí para estar más cerca de ustedes y poderles hacer estos comentarios que me traen a este lugar en esta ocasión.
En principio, yo creo que es importante destacar algo sobre la relación que hay entre género y poder. ¿Por qué hablar de género y poder como si fueran dos asuntos vinculados o por qué lo están? En principio, les comento, el género solo se refiere a lo masculino y a lo femenino, a las características que nos impone una sociedad cuando somos mujeres u hombres respectivamente. Entonces, cuando se habla de género, pues no se habla de mujeres. Cuando se habla de equidad de género, más bien se hace referencia a la igualdad de oportunidades que en todas las sociedades democráticas y que quieren alcanzar el desarrollo humano debe haber para ambos de igual manera. No por el hecho de que nazca una niña nos debemos sentir tristes o preocupados como sucede, y cuando nace un hombre pues hay que aplaudir y decir que qué bueno que fue hombrecito, porque estamos llenas de mujeres virtuosas, inteligentes, poderosas, podríamos decir, escritoras, políticas, literatas, científicas, etcétera. Las mujeres han demostrado que tienen la misma capacidad que los varones y la investigación también así lo ha corroborado. Entonces, claro que lo que sucede es que dentro de las sociedades se ha dado más importancia a lo masculino y casi todos los ámbitos de reconocimiento social, como los que mencionaba aquí nuestro contralor, pues están representados por varones, porque la tradición decía que las mujeres solamente debían permanecer en sus casas, educando, criando, alimentando y cuidando a la familia. Hoy en día, por desgracia, las mujeres tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero también, digo por desgracia porque ahora tenemos dos trabajos, ¿verdad? Lo que sucede es que ese trabajo de la familia y del cuidado ya no es una tarea de las mujeres solamente, sino lo es también de los varones, lo es también de la pareja. Hoy ya se habla de nuevas formas de ser hombre, de nuevas formas de ser mujer y de paternidades distintas a las anteriores, a las tradicionales. Por eso la relación entre género y poder, ¿qué relación hay entre lo femenino y el poder? Pues simplemente que las mujeres han carecido de ese poder público del que hoy vamos a platicar un poco. Y con esto me estoy refiriendo a que se puede destacar que las mujeres hoy en día se encuentran en diferentes espacios, han incursionado a deportes, a actividades, a espacios que solamente eran para los varones. Hoy las mujeres están en todos ellos y uno de los principales pues, es la educación superior. Anteriormente siempre en las universidades había menos mujeres que hombres, hoy hay más mujeres que hombres, o sea que están egresando más profesionistas y peor aún, los reconocimientos, los diplomas por aprovechamiento, pues ahora se los están llevando las mujeres. Eso quiere decir que hay un cambio en la sociedad, que ahora ya ellas mismas reconocen sus capacidades y que los padres, papá y mamá, ya también le dan a las niñas la oportunidad de estudiar y de superarse. Pero ¿qué ha sucedido con el mundo político? El mundo de la política es uno de los más difíciles de caminos para las mujeres, puesto que decimos las mujeres han estado luchando por el voto desde la Revolución Francesa, desde hace más de 200 años. Sin embargo, en la mayor parte del mundo, las mujeres todavía no alcanzan una paridad de género en los cargos políticos o en los puestos de dirigencia. Más bien son unos cuantos países los que tienen esa, capacidad de haber logrado que las mujeres ya también estén ocupando los cargos de decisión más importantes, incluso las propias presidencias nacionales. Sin embargo, pues tenemos que seguir
trabajando en ese sentido. Y es por eso que ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, la perspectiva de género es uno de los ejes rectores, es un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto se ha estado reconociendo gracias precisamente a las demandas de las mujeres, a los estudios de género, a la lucha de muchas mujeres líderes que han encabezado movimientos, que han estado en la política y que todavía están, y que ya no se está quedando cruzada de brazos cuando hay alguna injusticia, cuando no se le da a las mujeres la oportunidad de participar, como lo podemos nosotros constatar más adelante. Si ustedes miran estas imágenes, pues son muy claras. Efectivamente, las mujeres están en diferentes espacios. Uno de ellos es el deporte. Y vamos a decir, ¿por qué el deporte es un espacio de poder? Bueno, pues porque también ahí hay poder. ¿Qué creen? El Tour de Francia es hecho por hombres. Sin embargo, hay mujeres que ya están practicando ese deporte desde hace mucho tiempo, pero son discriminadas en el mismo. Aquí en el Estado y en diversas partes de la República, cuando hay competencias de rutas o de rodadas, como ellos les llaman, o de eventos deportivos, a veces la premiación que se da a los hombres ciclistas es más alta que la que se da a las mujeres. Y todavía dentro del mismo grupo de ciclistas no son tan bien vistas las mujeres. Por eso, bueno, les quise poner un solo ejemplo, ¿no? Porque ahora vemos que en las Olimpiadas pues ya las mujeres participan en todos los deportes, pero hay algunos que todavía no tienen la apertura para poder entender que las mujeres pueden ser también sus compañeras, ¿no?, en esos deportes. Pero sobre todo, bueno, en la tecnología también hay ya muchas mujeres, sin embargo todavía son minoría. Hay estudios sobre las mujeres en la ciencia que nos están indicando que también las mujeres con menor número participan en los logros científicos más importantes, y eso tiene razones. Pero cuando nosotros nos vamos al ámbito político, pues es ahí un poco triste, porque casi siempre que hay un presidium y ese presidium en ese presidium se toman decisiones importantes, casi todos ellos están conformados únicamente por varones. A veces hay una que otra mujer, y eso ya lo mencionó aquí el Contralor, pues no las ponen porque no tienen cargos importantes. Quiere decir entonces que nuestra sociedad tiene un rezago en cuanto al avance de las mujeres, y que recintos como esto, foros como este, pues deben existir más frecuentemente y en todos los municipios y en todos los lugares de México para estimular la presencia precisamente de las mujeres, porque ellas ya ahorita tienen educación y educación superior, tienen títulos universitarios, quiere decir que también pueden tener la capacidad de formar parte o de participar en las decisiones más importantes de la nación. Precisamente por eso es que se instituye la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y que está en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley tiene el objetivo, como ustedes lo pueden leer, de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados. ¿Por qué privados? Ya sabemos que el ámbito privado es de las mujeres, porque ahí entran los hombres. Todavía en la actualidad, y es un problema muy fuerte, que los varones, los hombres, como que piensan que la familia, que el trabajo ahí, que los niños y su educación,
no es un problema ni tarea de ellos. Y sí lo es, porque en la Carta de los Derechos Humanos de las mujeres no está el que ellas tengan que ser las cuidadoras de la familia ni del hogar, pero la tradición lo dice. Las creencias que a nosotros nos inculcan es esa. Entonces, nuestra vida la estamos guiando por nuestras creencias, más no por lo que debe o debía ser. Por eso, si las mujeres tienen que incursionar a la vida política, los hombres tendrán que también incursionar al ámbito privado y participar más. Ustedes me dirán que ellos qué ganan con eso. Ganan demasiado, porque lo que se ha descubierto es que precisamente porque a los niños se les socializa con que tú no llores, con que tú eres hombre, con que tú tienes que proteger, tú tienes que ser fuerte, ellos nunca pueden expresar sus sentimientos. Entonces, como no deben llorar, pues les pase lo que les pase, pues no lloran. Como no pueden sentir o no pueden expresarlo, pues eso los va dañando, y la principal causa de muerte de los hombres pues son los infartos, porque ellos siempre están guardando ese tipo de sentimientos porque lo consideran muy femenino y no lo es. El hecho de poder darles cariño a sus hijos les permite expresar ese amor que no le pueden expresar a nadie. Bueno, es un tema muy extenso, pero así es. De la misma manera, podemos encontrar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió en 2011 la sentencia 12.624. Esa sentencia estipula la obligatoriedad, no la sugerencia, sino la obligatoriedad de las cuotas de género, así como la integración de fórmulas con suplencias del mismo sexo. Eso ya está instituido. Quiere decir que ya no se va a dar lugar a que cuando las mujeres son candidatas y ganan esa candidatura, esa diputación, pues puedan ser sustituidas por su suplente varón por cualquier causa, porque pues todos conocen o muchos conocen el caso de las llamadas Juanitas, ¿no? Que pues preocupó mucho esto al avance de las mujeres. Esta es una medida democrática, no es una medida porque las mujeres sean más inteligentes o quieran que sean superiores a los hombres, de ninguna manera. Es una medida democrática que solamente libera los obstáculos para que se propicie la igualdad de oportunidades para las mujeres en el poder público. Encontramos que la ley sobre la aprobación de la paridad de género en el Estado de México, nuestro gobernador, el doctor Erubiel Ávila, dijo lo siguiente: me encuentro en el Poder Legislativo del Estado de México presentando una iniciativa en la que el gobierno del Estado de México se suma a la propuesta de Enrique Peña Nieto sobre paridad de género. Esta iniciativa establece que los partidos políticos presenten el 50% de sus candidaturas para diputados locales y presidentes municipales ocupadas por mujeres. Esto sucede el día 14 de octubre de 2013. Sin embargo, esta aprobación se llevó a cabo hasta el sábado 28 de junio de 2014. O sea, la iniciativa estuvo varios meses detenida. Los partidos políticos promoverán la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la vida política del Estado a través de postulaciones a cargos de elección popular en la legislatura y en los ayuntamientos, y deberán observar en los términos del presente ordenamiento que la postulación de candidatos sea de un 50% de cada género. Por eso, bueno, pues nuestros ayuntamientos actualmente, muchos ya han cumplido con incluir a más mujeres en los cargos de su administración. Sin embargo, pues esto, la ley no quiere decir que ya sea un hecho y que todo vaya a ser muy fácil. No, porque se está luchando contra las creencias, contra la cultura,
contra las tradiciones que una sociedad tiene, y eso una ley no lo puede terminar. Sin embargo, sí puede ser el inicio de un cambio. Para tener algunos datos rápidamente, puedo decirles que la legislatura federal, el Senado de la República, todo ha tenido un avance. Cada vez hay más mujeres que se integran a estas cámaras altas, y en la actualidad el 34% del Senado de la República está conformado por mujeres. Ahí tienen ustedes pues las mujeres que cada partido político está postulando. Y en total pues son 34.4%, que ya es algo grandioso, digamos, es histórico, porque nunca había habido tantas mujeres en el Senado de la República. Respecto a la legislatura federal en 2014, pues encontramos un mayor avance todavía. Hay 37.8% de mujeres, o sea que de 500 diputaciones, el 37.8% lo tienen las mujeres. Y es histórico porque ha ido avanzando poco a poco y al final, bueno, pues estamos teniendo logros. Cuotas de género, pues ha habido desde hace algunos años, sin embargo, no la del 50 y el 50. Recuerden que el próximo año es de elecciones, entonces, pues yo creo que sí hay que estimular la participación de las mujeres para que no lleguen ahí nada más por llenar un lugar, sino también lleguen porque puedan demostrar que pueden, como lo han hecho. En lo que respecta a la legislatura del Estado de México, la actual, la que está aquí, las mujeres solamente conforman el 17.3% de la legislatura local. Sin embargo, se ha avanzado en ese aspecto. De todas las legislaturas anteriores, esta es la que tiene más. Quiere decir que no vamos retrocediendo ni nos estamos deteniendo, sino que cada vez hay más mujeres. Pero claro, nos falta trabajo, nos falta preparación, nos falta liderazgos, nos falta difusión, muchas cosas. Y respecto, también es muy importante recordar sobre las comisiones que están en las comisiones de la legislatura. Y aquí encontramos que de 40 comisiones, solamente 3 son presididas por mujeres. Pero aquí lo interesante es ver qué comisiones presiden las mujeres, que finalmente a veces pues no son las que contienen los asuntos que se consideran más importantes. Y tenemos que la Comisión de los Derechos Humanos, de la Igualdad de Género, de la Participación Ciudadana, son presididas por mujeres. Pero si ustedes revisan las otras comisiones, se manda a las mujeres a las comisiones que se considera que son más propias para ellas, porque requieren del cuidado, de la no discriminación, del apoyo hacia grupos vulnerables. Las mujeres son más sensibles y entonces volvemos a reproducir los mismos roles que se tienen en la casa, ¿no? La mujer cuida y los otros deciden. Entonces, ahí tenemos pues un asunto interesante, ¿verdad? Igual pasa en las presidencias municipales a nivel nacional. Ahí nos encontramos con que el Distrito Federal tiene el más alto porcentaje, 31.3%, Chiapas tiene el 1.0%, el estado de Baja California Norte no cuenta con presidentas municipales y el Estado de México alcanza el 11.2% de presidencias municipales. Sabemos que el Estado de México es uno de los de mayor desarrollo económico en la República. ¿Por qué no tratar de que también lo sea en desarrollo humano? Es decir, aquí podríamos tener una buena plataforma para impulsar la participación de las mujeres también. Y en el Estado de México, pues aquí nos encontramos con que en el 2006
contábamos con 2, 4, 6, 8, 10 mujeres presidentas municipales, y aquí están los municipios. En el 2009 aumentó. ¿Cuántas aumentó en 2009? ¿Dos más? Dos, ¿verdad? Y en el 2012, o sea, en la actualidad, 14, o sea que vamos de 2 en 2. Los que están de amarillo son municipios en donde una mujer ha repetido. Y si ha repetido es porque la anterior mujer hizo una muy buen gobierno. De otra manera, pues decimos no, porque las mujeres no sirven, ¿no? Porque las mujeres no pueden. Eso significa que estamos también avanzando, pero desde luego que para 125 municipios que hay, pues son muy pocas, ¿no? Definitivamente. Y ahora, lo más, yo creo que importante de esta plática es analizar qué están haciendo los partidos políticos. Si los partidos políticos quieren o están yendo rumbo a la paridad, que ya está estipulada. Y estos datos y algunos de estos detalles son obtenidos de investigaciones hechas en la Facultad de Ciencias Políticas, uno de una tesis que yo dirigí y que sacó un premio pues a nivel nacional, y otra más de artículos que hemos estado elaborando. Entonces, aquí se señala que los partidos políticos son organismos promotores de la democracia y por ello tendrían que serlo de la igualdad de género. Sin embargo, en casi todos las mujeres están subrepresentadas en los puestos de dirigencia y son objeto de discriminación en las prácticas políticas de los mismos. Tal discriminación es contraria al principio de igualdad que forma parte fundamental de la democracia. Esto no es un invento, sino se les preguntó a las propias mujeres. Datos obtenidos de las páginas oficiales de los 3 partidos políticos más representativos, no porque los otros no sean importantes, pero bueno, son los que más nos representan, dice que a nivel nacional de un total de 71 cargos directivos, sumando los del PRI, PAN y PRD, únicamente en 23 las mujeres son las titulares, lo que equivale a un 32.4%. En el caso del PRI representan el 29.6% y en el del PAN igual. El PRD tiene en sus cargos más importantes el 41.1% de mujeres. ¿Por qué existe esta gran asimetría en esos núcleos de poder que gozan de un presupuesto para fomentar la cultura política y la democracia, como son los partidos políticos, y nos permitimos preguntar por qué las mujeres son minoría en los cargos directivos de esos partidos, qué espacios ocupan las mujeres y bajo qué condiciones de competencia política contienden ellas para acceder a los cargos directivos de los mismos partidos. También sabemos que los partidos cuentan con un 2% de su presupuesto para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Y al investigar, pues nos hemos dado cuenta de que muchas de las actividades que ellos hacen para las mujeres, pues o no las hacen o las hacen de una manera ineficiente. Tenemos que en sus programas de acción los partidos contienen un apartado específico dedicado a las mujeres, en donde existen propuestas muy valiosas en diferentes ámbitos, desde lo familiar, laboral, político, económico, pero en su mayoría estas actividades no se realizan. Gracias. Tienden a ubicar o identificar a las mujeres como un grupo vulnerable. Es una costumbre de muchas organizaciones políticas que dicen es que las mujeres, son los grupos vulnerables, ¿quiénes? Pues las mujeres, los niños, los adultos mayores. Mientras pensemos que las mujeres somos un grupo vulnerable, pues nos están diciendo que no tenemos las mismas capacidades que los varones.
y eso no es verdad. A las mujeres nos han puesto en condiciones vulnerables, como lo que respecta a la violencia, pero no porque sean un grupo vulnerable. Entonces, hay algunas situaciones que deben corregirse. También establecen, tanto en sus documentos básicos como en sus plataformas, un lenguaje excluyente y sexista. Hoy en día se nos pide que a las mujeres se les nombre, que si aquí en este recinto vienen mujeres y varones, pues se nombre, porque lo que no se nombra no existe. Para algunos es superfluo, es algo inútil, porque desconocen que cuando algo no lo nombramos, pues no existe, simplemente. Entonces, las mujeres y los hombres forman la ciudadanía. Si decimos bienvenida ciudadanía, perfecto, pero si decimos bienvenidos a este recinto, me estoy refiriendo solo a los varones, solo a los hombres, ¿no? Pero bueno, es la tradición. Sin embargo, los partidos políticos que deben fomentar la igualdad, pues no han corregido esos documentos, lo cual se les recomienda que lo hagan, ¿no? Sucedió que se entrevistó a mujeres de partidos políticos y ellas dijeron lo siguiente: las mujeres solemos ocupar sobre todo carteras o responsabilidades con temas muy relacionados con el cuidado en general, con los temas de carácter social, por ejemplo, actividad política social, servicios sociales, sanidad, educación. ¿Por qué? Porque se considera que ese ha sido un ámbito muy relacionado con las mujeres, porque se ha considerado que son ámbitos que las mujeres, por su tradicional papel, pueden hacer mejor. Y bueno, está comprobado que lo que hacen las mujeres también lo pueden hacer los hombres. ¿O no es cierto que los mejores chefs son hombres? Claro. Y no quiero generalizar, pero conozco y sé que muchos hombres son mejores padres, papás, que las madres, ¿eh? Sin embargo, se dice, ay, pues como es mujer, pues seguramente va a cuidar muy bien a los niños. Son las que más los maltratan a veces, porque pues eso es cuestión de aptitudes, de intereses, no de ser mujer o de ser hombre, ¿no? Hay algo muy preocupante que se descubre y que se va tomando cada vez más en cuenta, porque es uno de los obstáculos que más se tiene que eliminar del camino de las mujeres hacia la participación política, y es la violencia contra ellas, pero lo que se denomina la violencia política de género. Justificadas por cánones socioculturales, las conductas misóginas, expresadas en múltiples formas de violencia, pasaron inadvertidas hasta el tercer tercio del siglo XX, cuando la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer permitió identificar la discriminación basada en el sexo como un hecho lesivo que impide a las mujeres gozar en igualdad con los hombres de sus derechos humanos, de sus libertades fundamentales, sobre todo en la esfera política, económica, social, cultural y civil. Así como se habla del maltrato a las mujeres, de la violencia intrafamiliar, también hay una violencia política contra ellas. Y bueno, estos casos se conocen porque ellas mismas lo han expresado, porque está en los diarios de debates de las sesiones parlamentarias. Una de ellas relata que en alguna ocasión un compañero suyo le dijo: en tu secretaría no se puede poner un nombre, si no, no estuvieras aquí. Asimismo, refirió que en ocasiones en las sesiones de cabildo, ella fue antes regidora, en el cual hay mitad hombres y mitad mujeres, el presidente municipal, que es joven, ha llegado a decirle a las regidoras: ya les hablan en su casa, ¿no? Ya váyanse. También comentó el caso de una mujer que estaba incluida en una planilla para contender en elecciones internas de su partido y que un día llegó llorando a su oficina pidiendo que la sacaran de la lista porque, aunque sí quería participar, su marido no la dejaba. Estamos en el siglo XXI
y las mujeres para participar en política tienen que pedir permiso. Eso ya ningún código lo indica. Las mujeres pueden casarse, pero si se necesitan desarrollar, pues tienen que hacerlo, igual que los varones, porque ahora hay lo que se dice igualdad de oportunidades, porque hay una ley que lo permite. Entonces, pues no es tanto el permiso, es más bien el apoyo que la pareja tiene que darle a la mujer, así como ella se lo da cuando él le dice, me voy a lanzar a la presidencia, y me tienes que ayudar, claro, corriendo lo que quieras. Entonces, un hombre también lo tiene que hacer. En entrevistas que yo realicé a las mujeres, a muchas mujeres políticas conocidas, cuando les preguntaba sobre esta situación de su relación con su marido, porque ellas estaban en la política, las que se han conservado casadas han dicho que ellos les dijeron desde el principio, no te preocupes, yo sí te voy a apoyar, y lo siguieron haciendo. Pero muchas terminan pues con su matrimonio, porque para los hombres es muy difícil entender que la esposa pues sea inteligente, que sea capaz, o que permanezca en juntas a horas inadecuadas, porque pues es su esposa ante todo, ¿no? Pero pues no la apoya. Entonces, mientras exista esa creencia de que las mujeres no tienen la libertad misma que los varones, pues tampoco van a poder participar en política, ¿no? Esta violencia que tenemos actualmente no está legislada, o sea, no hay cómo castigarla. Y esta violencia a veces es directa, como cuando nos hacen alguna ofensa, algún insulto, es estructural porque en la estructura organizacional hay una carencia de mecanismos institucionales para hacer efectiva la igualdad, o sea, está en la ley, pero a las instituciones nos hace falta buscar las estrategias para lograr la igualdad. Por eso es tan importante la presencia de los funcionarios públicos aquí, de los funcionarios municipales, porque no es una ley tal cual la que va a cambiar todo, sino son las estrategias que se utilicen y los recursos que se puedan bajar de la federación para poder lograrlo. La otra violencia es cultural. Ya tenemos la costumbre de que pues de las mujeres podemos hacer chistes, ¿no? Siempre. Y en los grupos de hombres pues se utiliza mucho esto, ¿no? Siempre se refieren al cuerpo de las mujeres, pero no solamente porque estén platicando de sus amigas o novias, sino de las propias compañeras con las que trabajan, ¿no? Esto es muy delicado porque más se fijan en su vestimenta y en lo que hoy se van a poner las diputadas que en las propuestas que hacen. Entonces, como que se desvaloriza la presencia de las mujeres en la política. Y una investigadora dice, las condiciones en que las mujeres ejercen la representación política están atravesadas por situaciones de violencia que se sustentan en la idea de que la inferioridad femenina, que da por hecho que las mujeres son objetos disponibles y moldeables a la jerarquía masculina. Y otra investigadora más dice, las mujeres han entrado a la vida política solo recientemente y de manera insuficiente. Los códigos y normas formales e informales que prevalecen en la esfera pública acusan lo que Kabir dice o ha denominado institucionalización del privilegio masculino, que termina por invisibilizar a las mujeres y dificultar su desarrollo en este ámbito. Por último, sería bueno decir, bueno, y de todo esto, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿O qué nos queda? Y la primera es, la violencia en el ámbito político ha pasado inadvertida o sin atención. Se considera natural, porque pues como se cree que las mujeres no son aptas para esa tarea, bueno, pues hablar mal de ellas o burlarse de ellas o minimizar sus opiniones, pues no importa, ¿no? A mí varias mujeres políticas me han expuesto lo que han vivido en las asambleas, lo que pasa con sus propios compañeros y no es agradable. Aunque el aspecto jurídico no es suficiente para normar conductas,
es posible que una legislación que explícitamente identifique y regule los actos que constituyen la violencia política en razón de género sea capaz de formar en los congresos y en general en la esfera política una cultura organizacional proclive al desempeño político de las mujeres, más allá de consideraciones culturales de género. Y por último, las relaciones de género, que son las que hay entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, se engendran en prácticas y reglas informales, o sea, es de lo que nos enseñan desde niños o en la infancia, que transmiten o transminan también el contenido de las reglas formales. En este sentido, habría que estar al pendiente de la forma en que las relaciones de género se modifican en un contexto en que las reglas de la democracia electoral y la dinámica sociopolítica están cambiando. O sea, tenemos que ir cambiando al ritmo de lo que la sociedad nos está pidiendo. Por lo tanto, hay algunas acciones que se proponen pues, a los funcionarios públicos, ¿no? Desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, a donde lleguen, ¿no? Es promover, pero sobre todo a los partidos políticos, promover la participación política de las mujeres en las instituciones educativas y públicas. Allá en las instituciones educativas nunca se habla de esto. Difusión en los medios de comunicación masivos. Promover ante el Instituto Nacional Electoral que la aplicación del 2% del gasto de los partidos políticos sea efectiva para la capacitación, desarrollo y liderazgo de las mujeres y que haya rendición de cuentas. Eso lo puede hacer el INMujeres. Promover en los distintos institutos electorales de las entidades de la República cuotas para la paridad en el Consejo Electoral. Sabemos que en el Estado de México, pues los que están ahorita todavía en el Consejo pues son puros hombres. Entonces, ¿cómo fomentar la democracia si todos ellos son varones? Si ellos mismos, bueno, si en ese mismo Consejo no existe la participación o la visión política de las mujeres, ¿no? Una iniciativa para aplicar las cuotas de género en los gobiernos locales, desarrollar medidas y acciones a favor de la paridad de género en los cargos públicos de la administración y desarrollar medidas para impulsar la paridad de género en la participación política en los 3 niveles de gobierno. Y una última que no escribí ahí, pero que nos atañe a todos, dar en nuestras familias a mujeres y hombres la misma oportunidad para desarrollarse en la profesión, en la política o en las actividades que más le interesen a la hija y al hijo. No inducirlos a que tú como mujer debes estudiar esto y tú como hombre aquello, sino que, y eso se los digo porque lo vemos en la universidad, sí habrá más mujeres que hombres, pero las carreras siguen siendo sexistas. La carrera de enfermería es de puras mujeres, hay unos cuantos hombres. Pero si ustedes van a la Facultad de Ingeniería, encuentran lo contrario, puros hombres. Y las mujeres pues, son acosadas ahí, las tienen arrinconadas. Y ellas mismas dicen que cuando salen, se titulan o quieren trabajar, pues lo hacen en lugares donde pues no haya tantos hombres, porque no las admiten, porque las juzgan, en fin, no las aceptan fácilmente. Sí las aceptan, pero no fácilmente. Entonces, lo que tenemos que promover es una educación no sexista, una educación igualitaria, y eso es en la familia, en las instituciones educativas y pues en toda la sociedad en general a través de los medios de comunicación. Pues espero no haberlos aburrido tanto tiempo y muchas gracias. Agradecemos atentamente la amable intervención y la magistral exposición que ha hecho la doctora Graciela Vélez Bautista en relación con el desarrollo por igual de hombres y de mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
al doctor Victorino Barrios, quien será el moderador de esta sesión. Muchas gracias. En tanto llegan las preguntas, les haré unos comentarios de carácter general que recientemente, cuando vamos a los cursos a las delegaciones de la Contraloría, pues encontramos áreas donde quizás por la historia, quizás por la conformación de la población, pero ustedes pueden encontrar lugares donde el 75% de los cabildos es de mujeres. Me van a preguntar dónde. Bueno, hay un lugar, hay 2 municipios en el Estado de México, Juchitepec y Amecamec, que tienen en el cabildo 9 mujeres y 3 hombres, pero encontramos la parte contraria. Encontramos Nopaltepec, en donde de los 12 integrantes del ayuntamiento, solo la segunda regidora tenemos del género femenino. Una complicación. Entonces, si encontramos de 4 es muy común, 4 y 8, encontramos 5 y 7, pero los menos comunes son esos. Entonces, en la zona de Sor Juana Inés de la Cruz, ahí encontramos 2 municipios que tienen la mayor composición de mujeres en sus ayuntamientos, cosa importante porque yo creo que saben exigir ahí eso de la paridad, ¿no? Entonces hay cuestiones de ese tipo que quería comentarles. Por otro lado, también encontramos que no solo en el sector público se da este tipo de discriminación, bueno, no solo esta misoginia, también lo encontramos en las empresas privadas. La semana pasada, si ustedes están ahí atentos, en el periódico El Financiero, apareció que la empresa Apple, la de la manzanita, 70% de sus integrantes son hombres y 30% son mujeres, pero de preferencia los quiere blancos. Imagínense. Entonces, eso es lo que tenemos. Por eso la doctora con mucha precisión decía, tenemos que ir cambiando esa cultura. No se puede tener una posición, además de sexista, de misógena, pues racista, que es lo peor. Entonces es algo que tenemos que ir entendiendo mejor. ¿Tenemos alguna pregunta? Ahí está. Si quiere, pásenle el micrófono para rápido. Sí, muy buenos días, o ya tardes. Felicitar pues el gran trabajo que ha hecho la doctora Graciela. De verdad es una conferencia con mucha información. Por primera vez veo que alguien incluye la sentencia 12624 como un antecedente en la paridad y preguntar qué sigue, porque ya es ley y ahora estamos ya en los tiempos electorales. Soy Laura Serna y soy directora del Instituto de las Mujeres en Naucalpan. Gracias. Bueno, pues yo creo que uno de los asuntos que nos queda, si ya existe una ley, habrá que ahora encaminarse a buscar las estrategias para poderla aplicar, porque también tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y hasta el momento no se aplica. Las instituciones hacen caso omiso de su existencia, incluso los mismos códigos no están armonizados con esa ley. Entonces, nada de que ya tenemos la sentencia y pues ya está todo hecho. Ahora tendremos que seguir trabajando, y digo tendremos porque no es la tarea solo de los que están en el poder, sino es la tarea de nosotros, de nosotras como ciudadanas, de académicas, de organizaciones no gubernamentales, de los institutos de las mujeres, el vigilar que esto se aplique y de insistir en que se haga, ¿no? Y en que se armonicen todos los reglamentos para ello.
si no, de otro modo, pues no va a ser útil. Afortunadamente, bueno, ya en la anterior elección, pues los partidos políticos que estaban desobedeciendo las cuotas, pues les iban a quitar el registro si no incluían a las mujeres. Y bueno, pues esas mismas sanciones tendrán que venir, pero si la ciudadanía deja que el gobierno se encargue de todo, pues no logramos nada. La mejor manera de que una sociedad prevalezca es la corresponsabilidad de la propia ciudadanía. Dicen que el cobarde, ¿qué? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Si nosotros le exigimos al gobierno, a nuestras autoridades electorales, si estamos sobre las mismas, incidiendo en esta paridad, yo creo que sí se va a lograr. ¿Alguien más? Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Luna y vengo del municipio de Ecatepec. ¿Qué bases institucionales, esto es legales, administrativas, financieras, se requieren para impulsar una cultura de equidad en términos de valorar nombramientos en cargos de importancia y toma de decisiones en los gobiernos municipales? ¿Qué es lo que podríamos nosotros realizar para poder llegar a tener este ímpetu de importancia en estos cargos para nosotras las mujeres? Bueno, yo ante todo creo que sí se necesita mucho de la voluntad política, ¿no?, de quienes están en el poder, pero creo que también si se pertenece a algún partido político, pues desde ahí tenemos que impulsarla, ¿no? Tenemos que exigir que se estimule la participación de las mujeres. Y la tarea es lenta, porque pues todo este atraso, este rezago de las mujeres viene de una cultura que tenemos inculcada y que la llevamos, decía un autor, hasta en el inconsciente. En el inconsciente creemos nosotras, las propias mujeres, que nuestra actividad más importante pues es la familia y es el hogar, ¿no? Y entonces, si la mayoría de las mujeres cree eso, pues difícilmente habrá quien se interese en participar en la esfera pública, ¿no? Pero pues yo creo que desde luego si ya tenemos una ley, pues hay que seguirla trabajando, ¿no?, como decía hace un momento, porque individualmente pues no podemos hacer mucho, pero cada quien, desde si se pertenece a un grupo, si estás en una escuela, pues siempre tratar, ¿no?, de que en todo haya igualdad de género, porque pues esta es una tarea pendiente. Muy difícil es eliminar los prejuicios que tenemos las mujeres sobre los hombres sobre las mujeres, ¿no? Todavía parece mentira que entrevistan a niñas de 15 años, 16, egresadas de la secundaria o que están ahí, hubo un estudio y se les preguntaba que cuál era su ideal en la vida, cuál era su propósito, su objetivo cuando fueran adultas. ¿Y qué creen? Que la mayoría dijo, casarme, tener hijos. Entonces, estamos educando a las mujeres para eso. Quiere decir que la educación no tiene ninguna perspectiva de género, ni en la reforma educativa se oye hablar de la misma, ¿no? Entonces, a los varones si les preguntas, pues también ellos sí te van a contestar, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser, hasta unos dicen, yo voy a ser el presidente de la República. Pero muy pocas niñas respondieron, o jovencitas, que ellas querían ser veterinarias, que querían ser abogadas, o que querían ser administradoras, o en fin, pocas. La mayoría pues dijo que su objetivo pues era casarse y tener hijos, ¿no? Por eso las mujeres, aunque egresen más de la universidad, lo que sucede es que salen y no ocupan los puestos laborales importantes, porque en cuanto se casan, dejan su actividad profesional. Y es que tampoco es mucha culpa de ellas, sino que nuestra propia sociedad, nuestras propias políticas, que no hay políticas de género, no
presentan alguna iniciativa para conciliar la vida laboral y familiar. Entonces, pues ninguna mujer debe o puede descuidar a sus hijos, ¿no? Para poder dedicarse a otra actividad. No es fácil que lo haga. Y, sin embargo, pues este no es un problema de cada mujer, sino es un problema público. Yo creo que es como una lucha no de una sola parte, sino que viene de diferentes lados esta búsqueda de la igualdad y por lograr sobre todo la paridad, ¿no? ¿Alguien más? Su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Jacit Salazar Hernández, del municipio de Timilpan, soy regidor. Doctora, agradecerle los conocimientos, bueno, la información que ha compartido el día de hoy con todo el público asistente, y también ahí pedirle de manera amable que pudiera ahí compartir con nosotros también cómo ha hecho usted, en este caso en la universidad como catedrática, qué es lo que ha realizado para promover también ahí la equidad de género entre las nuevas generaciones, ya que usted hablaba hace un ratito de que sí está arraigado todavía las tradiciones, las costumbres, y yo creo que también usted ha estado, ahora sí dicen por ahí, desde su trinchera, desde el lugar donde está laborando, promoviendo la equidad de género entre las nuevas generaciones. Pues sí, me va a dar mucho gusto comentarle, no es para presumirlo. Desde que me interesé por los estudios de género, pues descubrimos que la universidad no tenía esos estudios, y precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas, a la que llegué a trabajar en 1999, invitada por el director de la misma, que hoy el que era director es quien hoy es consejero electoral, el doctor Martínez Vilchis, José Martínez Vilchis. A él le interesó esta temática y me dijo que quería que yo trabajara ahí para que yo pues bueno, le ayudara a hacer esa línea de trabajo. Por eso digo, a veces se requiere la voluntad política de los dirigentes, y pues yo me quedé ahí, pero fue un camino muy difícil porque de los estudios de género se reían, pensaban que era una área de estudio de muy poca importancia y muy fácil. Ay, pues eso de la equidad de género es muy fácil. No se daban cuenta o no sabían que era lo más difícil, ¿no? Incluso hay libros que no se entienden. Hay toda una teoría del conocimiento de la perspectiva de género, hay una epistemología feminista. En fin, nos costó mucho trabajo pues ir dando los primeros pasos, y lo primero que se propuso a la rectoría en ese tiempo fue la creación del Programa Universitario de Estudios de Género. Pues el rector decía, bueno, pero yo todavía no era doctora, era maestra solamente, en la maestría en Administración y Políticas Públicas, pero había hecho mi tesis sobre las mujeres obreras en la zona industrial de Atlacomulco, mi ciudad natal. Y entonces le decía yo al rector que era necesario para que la universidad empezara a trabajar el género, empezara a difundir el conocimiento sobre el género de diversas formas, ¿no? A través de foros, conferencias, congresos, publicaciones, lo que pudiera ir saliendo, ¿no? Y bueno, pues con mucho trabajo autorizó, de tal manera que pues a nosotros, a una compañera y a mí, pues nos dieron allí una oficinita, ¿no? Y no es por nada, pero todavía el centro de investigación es una sola oficinita, porque se va ese director, vienen los otros y le siguen dando menos importancia. Sin embargo, como el trabajo se hacía y no dejábamos de demostrar la importancia que tenía, hacíamos talleres, congresos, y cada vez se interesaban más, incluso los propios estudiantes de la facultad que no sabían lo que eran los estudios de género, pues se les fue induciendo para que algunos hicieran sus tesis, ¿no? Sobre ese punto. Aquí
Aquí nos acompaña una exalumna mía, la maestra Diana Torres, que hizo su tesis precisamente sobre las mujeres en el partido político del PRI. Y bueno, hizo una muy importante aportación para la equidad de género en ese partido. Y como ella, varios hombres y mujeres empezaron a estudiar el género. Y bueno, se fue entendiendo que no era algo tan fácil. Después, pues nos apoyan todas las políticas a nivel nacional sobre la incorporación de la perspectiva de género. Y entonces, pues aquí sí fue un trabajo muy fuerte el haber logrado iniciar o fundar el Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad, del que hasta ahora yo soy coordinadora. Este centro se propuso porque el programa que teníamos lo podía quitar cualquiera, es decir, llegaba y decía, ¿eso para qué sirve, no? Pero la universidad tiene centros de investigación de diferentes áreas, ¿sí? Rurales, de ingeniería, de derecho, hay centros de investigación, así está la estructura de la universidad. Para que el género fuera institucionalizado, tenía que ser un centro de estudios de género. Y al final de cuentas, pues se logró con apoyo de algunas más compañeras que también lo solicitaron, que era necesario para la universidad tener un centro de estudios de género, y la universidad ahora lo tiene. Y cada vez que se dice, ¿y esta universidad qué hace de género? Ay, pues ahí está el centro. O sea, inmediatamente, ¿no? Cuando que fue dificilísimo y no tiene presupuesto propio. Quiere decir que ni en las universidades, y no en esta, sino en todas, no se le da importancia o la importancia que tiene. Sin embargo, el no quitar el dedo del renglón y el no desmayar, pues hace que las cosas prevalezcan. Entonces, pues eso yo creo que la aportación más importante, pero además hay una red nacional de universidades públicas que se llama Caminos para la Igualdad de Género, a la que están afiliadas 32 universidades, entre ellas esta, y yo represento a esta universidad en esa red. Y en esa red se dan muchos lineamientos para que las universidades incorporen la perspectiva de género, y pues en eso estamos. Se formuló y se llevó a cabo durante 2 años el Plan de Igualdad para incorporar la perspectiva de género en la universidad. También se propuso y está funcionando la especialidad en género, violencia y políticas públicas, que es un posgrado, que es una de las formas de que las universidades tomen en serio los estudios de género y más bien hasta los promuevan, ¿no? Y los difundan. Y ahorita se está formulando el programa para la maestría en género, sociedad y políticas públicas. Entonces, es una tarea que no se ha dejado, que estamos ahí y que a veces dan ganas de decir, bueno, ya no puedo más, porque a veces no se le da la importancia que tiene y es muy fuerte el trabajo que se tiene que hacer. Y no es lo que te paguen, se pueden trabajar las horas que sean. Lo importante es que la sociedad tenga, o que esta universidad tenga la perspectiva de género y el desarrollo humano que cualquier universidad pública tendría que tener. A grandes rasgos, pues hemos hecho foros en los diferentes espacios universitarios, en los centros universitarios que son 40. Pero es un trabajo que no se acaba jamás. La igualdad de género no es un decreto, es un proceso. Por eso, aunque digan, pues es que ya está el centro y no hay equidad de género, pues no, ni habrá. Van a pasar varias generaciones y varias administraciones para que la igualdad de género se dé. Entonces, porque es un proceso. Las mentalidades no las puedes cambiar de un momento a otro. Ya la gente está hecha como es y muchos hombres dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Las mujeres deben estar en su casa. Y cuando vayas a dar una conferencia me invitas y yo les voy a decir que así debe ser. Entonces, sabemos que muchos hombres no lo dicen, pero lo piensan. Lo grave es que muchas mujeres también lo piensan. Por eso es un proceso. Pero pues ahí vamos.
Muchas gracias. Yo creo, de verdad, las cosas no van a cambiar por decreto, como lo acaba de decir la doctora. Podrá haber muchas leyes que digan y le busquen y siempre va a haber Adelitas y siempre va a haber Juanitos y siempre vamos a tener este tipo de cosas. Mientras las mujeres, creo yo, no participen y se organicen, por mucho que las leyes cambien, no va a proceder gran cosa. Miren, aquí, invitamos a los 125, hay 14 mujeres, no vino ninguna. Digo, y no estoy diciendo, ¿verdad? No vino ninguna. Entonces, si no participan, si no se organizan, esa fuerza, esa capacidad que tienen de promover y de mover el mundo, no se va a hacer, ¿no? Entonces, cuando yo leí por ahí en algún lado que cuando las mujeres se organizan, no hay problema que las detenga. Y si no se organizan, bueno, pues también. En ese sentido, aquí hay una participación de Adela Vilchis González que nos pide hacer este comentario. Y es del COPAS y dice: yo pienso que debemos hacer convencimiento a las mujeres mismas de que tenemos el mismo valor y no seguir pensando que nacimos para trabajar y que el hombre nos debe mantener y nosotros solo servirles a ellos y a los hijos, mucho menos que aspiremos a un puesto político. Entonces, organización, organización y organización. No hay más. Aquí está. Buenas tardes. Doctora, un placer volverla a escuchar. A alguien tan importante en mi vida académica. Fue mi directora de tesis y además una de las aportaciones que ha hecho la doctora es que quienes egresamos de la UAM, nuestros grados, nuestros títulos de licenciatura dicen licenciada y licenciado, cuando hace mucho tiempo no existíamos las mujeres. Mi grado de maestría para la universidad de la que egresé, soy maestro en administración pública. Nada más como cierro paréntesis. Maestra, la pregunta es, doctora, perdón, es, si bien el Plan Nacional de Desarrollo del licenciado Enrique Peña Nieto ha sido innovador porque nunca se había dado tanto impulso al género, a los temas de género. Sin embargo, ya aterrizando y bajando a las diferentes estructuras a las estructuras gubernamentales, vemos que en el caso de los ayuntamientos o en los propios estados seguimos teniendo instituciones de atención a mujeres que solamente se dedican a repartir despensas, se dedican a atender a grupos vulnerables y que haciendo un estudio aún hace falta el diseño de una política con perspectiva de género en donde se ataquen los problemas de las mujeres más allá de la plática, el cine debate. ¿Cómo podrían los ayuntamientos poder implementar acciones de más trascendencia, de más impacto, no político, sino de transformar esa cultura de género de la que tanto hemos hablado? Bueno, yo te voy a contestar de acuerdo a las experiencias que me ha tocado vivir en los municipios, porque, bueno, pues algunas veces a mí me han invitado a participar en algunos de sus programas, en algunos talleres incluso, para los funcionarios municipales, ¿no? Y lo que lo que yo me he podido dar cuenta es que muy pocas personas conocen realmente lo que es la perspectiva de género. Entonces, como no saben de qué se trata y suponen que es solamente para apoyar a las mujeres y darles programas de salud o qué sé yo, pues eso hacen. Yo creo que todos los municipios tendrían que tener o contratar, ¿no?, alguna persona que les pudiera asesorar sobre este tipo de políticas para que pudieran implementar para hacer un programa, una planeación con perspectiva de género. El INMujeres pues no se da abasto, me parece, ¿no?, con tanto trabajo que hay en toda la República, pero yo creo que los municipios que tienen interés
pues pueden tener esa asesoría, ¿no? Que debe ser permanente y se debe vigilar, porque hay recursos y hay programas federales para eso, pero muchos municipios los pierden, prefieren no utilizarlos, ¿no? Pues si no nos dan, pues que no nos den, y entonces el dinero se pierde, ¿no? Pero porque se carece de ese conocimiento. No es fácil, pero pues yo creo que esa sería una de las estrategias que deben tener los municipios, porque a ver, ¿cómo haces algo que no sabes de qué se trata? Entonces, pues ellos hacen lo que pueden, lo que creen que es lo mejor, sin serlo. En cambio, si tienen una asesoría buena, pues yo creo que sí pueden hacer un programa bueno, pero un programa de todo el cuatrienio, ¿no? De los 4 años que están ahí por lo menos, para que pues puedan usar esos recursos y puedan realmente implementar estrategias, como se les dice, de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Esa es la idea que yo puedo ofrecerte, porque pues es lo que he vivido. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuela Patiño, vengo del municipio de Ixtlahuaca, actualmente soy regidora. Y bueno, a mí lo que me deja esta conferencia es que yo creo que principalmente nosotras como mujeres debemos de romper paradigmas y mitos, y el que las mujeres sí podemos, y no necesariamente únicamente en el ámbito familiar, sino también demostrar nuestras capacidades y habilidades en el ámbito profesional. Y esos espacios que han ganado estas mujeres, que ahorita con lo que nos explicaba de la nueva ley, en donde ya se da el 50 y 50% en el ámbito político, en el que no solamente ya sean suplentes, sino también propietarias, pues yo creo que a nosotros lo que nos queda, a nosotras lo que nos queda es ganar esos espacios. Pero yo creo que también aquí lo principal es que sensibilicen a los hombres. Digo, nosotras ya de hecho ya estamos, que tenemos esa capacidad, pero yo creo que debemos de empezar por sensibilizar a los que toman las decisiones, para que nos respeten esos espacios y que no únicamente nos vean como como un objeto más dentro de a lo mejor de la administración pública y para cubrir espacios, sino que también podemos demostrar esas capacidades, aparte de que nosotros como mujeres pues somos más responsables, y eso en el ámbito familiar y en el ámbito profesional se ha visto. Entonces yo creo que sí, y no ver también a lo mejor al hombre como al enemigo, sino yo creo que es ir entrelazando también esa situación, ¿no? de verlo como nuestro compañero y como el que sí nos pueda permitir ocupar los espacios que se han ido ganando. Y también yo creo que nosotras como mujeres no nos debemos discriminar, porque muchas veces las mujeres tienen los espacios en donde ya pueden abrir más espacio a mujeres, y entre nosotras mismas también no nos permitimos eso. Es cuanto. Muy bien, regidora, agradecemos su comentario. ¿Quisiera hacer alguna nota sobre ello? Pues, un comentario. Nada más puntualizar, bueno, yo estoy de acuerdo en la mayor parte de lo que acabas de mencionar, y efectivamente, pues, nomás recordar que así como se tiene que sensibilizar a las propias mujeres, también a los varones. Y para los varones hay muchos programas, porque ahorita ellos han entrado en una crisis muy fuerte de identidad. Bueno, si ya las mujeres ya ahora son las que ganan más o pueden ganar más o están en todos los espacios, bueno, pues yo como hombre, ¿qué? Y tienen razón, yo tengo un hijo, todas las que están aquí pueden tenerlo. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que les vamos a decir? Pues que ser hombre no siempre es ser el más fuerte, ¿no? Que no tienen que dominar para ser hombres. Pero eso, ¿dónde lo van a aprender? Entonces, claro, para ellos es muy difícil entender esta situación de la igualdad. Sin embargo, estos hombres cuando tienen hijas, ahí sí yo siempre les digo, cuando piensen en la igualdad no piensen en su esposa, ni en su novia, ni en sus parejas, piensen en sus hijas, qué quieren para ellas, ¿no? No, la mamá, pues nada más la subliman y ya. Pero la mamá pues la quieren porque les sirvió, porque les ayudó, porque les dio todo, ¿no? Pero realmente el apreciar a una mujer como igual, como compañera, pues se les hace un poco difícil,
porque a ellos los han socializado así. Entonces, en esto de la búsqueda de la igualdad, no solamente debe haber programas para mujeres, sino también programas para varones. Y es muy importante que los haya. Ahí están los llamados estudios de masculinidades. Y claro que hay un fundamento para que ellos puedan aprender otra manera de ser hombres. Y hay muchas asociaciones de varones también por la igualdad de género. Se han unido incluso porque además a ellos también les perjudica el hecho de que cuando se separan, se divorcian, ellos no tienen derecho sobre los hijos, más que el derecho de darles de comer, pero nunca se los dan a ellos como custodia, porque consideran que ellos no tienen la facilidad de cuidar y de criar a sus hijos, y muchos de ellos sí la tienen y nunca estudian los casos, ¿no? Esto es, en el sistema judicial hay una falta de perspectiva de género muy grande que ha perjudicado a muchos hombres, porque no los dejan ni ver a sus hijos. Entonces, tampoco es tan fácil nada más decir, es que los hombres no quieren, pues es que no pueden, porque su identidad se siente lesionada, ¿no? Y sí, programas para varones es algo muy importante. Vamos a darle la palabra al presidente Uriel Torres, de aquí de San Antonio La Isla, para que nos haga favor de hacer un comentario, que nos ha pedido el micrófono desde hace rato, pero bueno. Gracias. Miren, pues yo creo, comentando y redundando en lo que dice la doctora, pues yo creo sí existen muchas leyes y efectivamente aquí en esta conferencia también ya vemos la presencia tan importante de las mujeres, pero la mayoría de aquí somos padres. Yo creo, una opinión personal, que la igualdad o la equidad de género se tiene que dar en los hogares. Se tiene que dar primero como nosotros, como los padres que somos. Tenemos una hija, tenemos un hijo y debemos de empezar primero por la célula, que es el hogar. Nosotros inculcarles, en el caso de servidor que tiene una hija y 2 hijos, le inculco que el valor que tiene un hijo es una hija y que ella tiene que llegar y hasta donde ella se proponga. Por eso, doctora, aunando, sí me gustaría que nosotros seamos los principales promotores de esta equidad de género. Nosotros, la célula fundamental de toda sociedad, que es la familia. Ese es el comentario, señor, que le quería hacer. Gracias, presidente. Un comentario más aquí que le hacen, doctora. Usted mencionó al desarrollo humano. Los organismos internacionales exigen a los países incrementar la igualdad de género, particularmente en el empoderamiento de las mujeres. Y en opinión de algunos autores del NUD y del Coneval, la igualdad de género debe ser un elemento importante para contribuir al desarrollo humano, no solo el ingreso, la educación y la salud. Mientras no haya igualdad de género, no hay desarrollo humano, ni democracia. Un comentario que nos hacen, le haremos llegar a la diputada el siguiente mensaje. Se sugiere que la diputada Guadalupe Gabriela Castilla, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de esta legislatura, brinde una conferencia a los servidores y servidoras públicas de los municipios del Estado para rendir cuenta de los avances de lo que se ha realizado en esta comisión en materia de igualdad y para dirigirlo a todos los municipios. Le haremos llegar a la diputada este asunto. ¿Alguien más? Sí, aquí. Buenas tardes. Venimos del municipio de Calimaya. En el municipio de Calimaya ahorita estamos implementando el modelo de equidad de género y nos hemos encontrado con una situación muy interesante derivado de este diagnóstico que se tiene que hacer como parte de la metodología que fija el Instituto Nacional de las Mujeres. Nos hemos dado cuenta de que no nada más las mujeres se sienten acosadas o se sienten vulneradas, sino también los hombres. También los varones han sido objeto de acoso sexual, de lenguaje sexista, de insinuaciones, ¿no? Y eso también los intimida. El hecho que pretendo plantearle a la doctora Graciela es cómo ayudar
como una institución gubernamental, ¿no? Y también como una organización administrativa, ¿cómo ayudar a que esta situación que aqueja también a los varones, porque pues bien es cierto que el tema del género es esta línea paralela, ¿no? entre ambos sexos, por así decirlo. ¿Cómo ayudar a los varones a que se sientan en confianza, ¿no? ante esta nueva corriente, ante esta vorágine, ¿no? del género enfocada más hacia las mujeres? ¿Cómo hacer que los hombres se puedan sentir en confianza para también externar todas aquellas situaciones que les son apremiantes y que les son aquejantes en el tema de género? Sí, sí, yo conozco los lineamientos del modelo de equidad de género y, bueno, con todas sus deficiencias, efectivamente, lo que presenta es que en su gran mayoría es un apoyo o es una estrategia para favorecer la situación que guardan las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el de violencia en un momento dado, ¿no? Y la asignación de cargos y puestos de poder en la propia administración municipal. Y cuando nos referimos a que por qué va más enfocado a las mujeres, bueno, pues es porque de esos varones que se sienten acosados o que han sufrido algún maltrato de parte de las mujeres, pues encontramos un porcentaje muy bajo. Es decir, la principal denuncia pues es con las mujeres. Ellos también pueden ser maltratados, de hecho se han quejado de maltrato, también hay demandas, pero el porcentaje es muy bajo. Entonces, en ese sentido, parece que todo va enfocado a las mujeres, pero no hay que olvidar que el género es un estudio relacional, que no se puede hablar de las mujeres sin hablar de los hombres, porque si se habla de que a las mujeres se les maltrata en un momento dado, de que se les discrimina o de que no están en los cargos de dirigencia, es porque del otro lado sí están los varones, ¿no? Entonces hay una relación. Por lo tanto, si los hombres también sufren algún maltrato, que pues de hecho sí lo sufren, pues también eso no implica que ellos no puedan levantar su denuncia, ¿no? Levantar su queja. El modelo de equidad de género no prohíbe eso, no prohíbe, no, aquí nomás mujeres, no, porque sería tonto, ¿no? No es una lucha de hombres y mujeres, sino ni de un punto de preferencia. El modelo de equidad de género lo que propone es, ¿qué vas a hacer para lograr que las mujeres de tu administración tengan las mismas oportunidades que los varones, ¿no? Y en principio, pues les pide estas tareas de diagnosticar cómo está la administración, pero posteriormente les va a decir, ¿y qué hiciste para lograrlo? Y si tiene las medidas apropiadas, pues entonces le da el certificado, desde luego. Y la participación de los varones, pues ahí es fundamental, ¿no? Porque como ya lo decíamos hace un momento, si ellos no están tampoco convencidos, pues no se va a poder lograr nada. Creo que también es una parte que no hay que descuidar y que en las instancias donde se tenga que denunciar el acoso, el hostigamiento sexual o laboral, pues no se va a prohibir que los hombres lo hagan. De hecho, lo que pasa es que no hay una instancia para hacerlo. Generalmente dices, ¿y con quién me quejo? Entonces, ahí lo que se debe promover es que haya en la sindicatura o en alguno de los organismos que se puedan encargar de esto, pues una coordinación, ¿no? Para recibir precisamente este tipo de denuncias tan delicadas, porque no se les atiende, se les prefiere omitir. No, aquí no hay violencia, ¿no? Pero en la universidad todavía no lo logramos. Está la Defensoría de los Derechos Universitarios sin perspectiva de género. Es algo de lo más complicado, pero no por eso hay que dejarlo. Pues muchas gracias. Perdón. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Soleil Torres, secretaria de Acción Femenil del SUTEM, y felicitar a la doctora Vélez, agradecer toda la información que el día de hoy nos impartió.
Y sí, es un reto para todas las mujeres de este siglo XXI. Sufrimos todavía con una inequidad de cultura, ¿no?, de educación, pero sin embargo tenemos, y yo quisiera hacerle esta pregunta, nosotros como organización sindical, ¿cómo sensibilizar a las autoridades para que a sus servidores públicos o servidoras públicas las apoyen con estas pláticas o cursos como de equidad de género o género y poder, para que participen la mayoría de sus trabajadores? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como organización sindical, ya que se apuesta a la capacitación, pero sí todavía tenemos el problema, ¿no?, de cuando se convoca a las o a los servidores públicos, hay todavía esa… Así es. Es mi pregunta, doctora. Pues ahí sí que si, por ejemplo, a ti te toca estar representando al sector o con la cartera que tienes, pues no sé, tratar de solicitar algún presupuesto para hacer algunas pláticas o algún taller, algún seminario, que por estrategia no le llames para la equidad de género, sino pues no sé, un seminario sobre la no discriminación, eso sí les gusta, no lo ven mal, donde diga la palabra género, no lo van a aceptar los hombres. Entonces, podrías decir, bueno, pues que se haga algún seminario sobre desarrollo humano y no discriminación, y ahí metes todo lo de género, y entonces ya lo oyen a fuerza, ¿no? Hay que tener estrategias, porque si no las tienes, no te lo aceptan. A mí me ha pasado en la universidad, si yo digo es que voy a hacer esto sobre acoso y hostigamiento, no, que ahorita no, después, o te dicen que no se acepta, y dices, bueno, es la temática. Entonces, quienes promovemos la igualdad de género, pues también hay que hacerlo de la manera que se puede, así con cierta inteligencia, ¿no? Y yo creo que así, porque ahí lo que hay que convencer es a los dirigentes. Si el dirigente va, van todos los demás. Entonces tú convence al que dirige y ya. Yo cuando quise convencer al rector, bueno, a implementar el plan de igualdad, pues le dije al rector, ¿no? Y él me dio un espacio en el colegio de directores. Si él no ha hecho eso, nada más se ríen. Entonces, yo creo que esa es una estrategia. Bueno, pues esa es mi experiencia. Muchas gracias por las interesantes reflexiones, doctora. Nos deja mucho trabajo a los que desempeñamos algún cargo público. Lo cierto es que cuando usted expresa que mientras una mitad avance y la otra se esté quedando, pues no hay desarrollo de la calidad de vida. No hay desarrollo de la sociedad. Entonces, esta expresión que hoy hemos recibido, esta conferencia, nos permitirá a todos en algún momento tener la oportunidad de ir cambiando nuestra perspectiva, no solamente del género, de la sociedad en general, para ir modificando esto. Muchas gracias, doctora, por su interesante exposición, y nuevamente le agradecemos que haya aceptado estar en la Contraloría del Poder Legislativo. Con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas, y a continuación le solicitamos de manera muy respetuosa al señor presidente municipal de San Antonio La Isla, presidente José Uriel Torres Aldama, haga entrega de un diploma, y de igual forma solicitamos al señor presidente municipal de Almoloya del Río, Juan Carlos Gutiérrez Bobadilla, haga entrega también de un sentido reconocimiento por haber participado como ponente en la conferencia magistral Género y Poder, la participación política de las mujeres, a la doctora Graciela Vélez Bautista.
Para concluir, cedemos el uso de la palabra al señor presidente municipal ingeniero Raúl Abilio González Márquez del municipio de Ocuilan para que haga el acto de clausura. Buenas tardes. Con el permiso de la ponente, la doctora Graciela, y de nuestro contralor, el doctor Victorino Barrios, y de los presidentes municipales, siendo las 13:04, damos por clausurados los temas interesantes tratados en esta conferencia magistral llamada Género y Poder. Gracias por sus aportaciones y que tengan un feliz retorno a sus actividades siguientes. Gracias. A nombre de la 58ª Legislatura del Estado de México, agradecemos a cada uno de ustedes su participación, les deseamos feliz tarde y feliz regreso.